Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿O andan sufriendo como todos porque no había redes sociales? Pues no, pero sí se sintió distinto. Fue un día diferente, ¿no? Sí, de hecho sí. Suele pasar. Bien, podemos esperar a sus compañeros. El día de hoy va a ser una sesión, eh, pues yo espero relativamente breve, pero va a ser sesión teórica, ¿vale? Quiero que definamos algunas cuestiones, algunos aspectos que por ahí ya los hemos trabajado, pero sí es importante que ustedes los conozcan. Y ya el día de mañana comenzaremos a hacer algunas cuestiones prácticas respecto a un tema que voy a introducir el día de hoy, ¿vale? Pero vamos a esperar a sus compañeros. Ok, creo que ya está prácticamente la mayoría de sus compañeros. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, ¿vale? Nada más déjenme activar la grabación y comenzamos, ¿ok? Recording in progress. Vale, buenas noches a todos. Les comentaba a sus compañeros que el día de hoy vamos a tener una sesión que va a ser teórica. Vamos a tomar algunos aspectos que ya los hemos platicado, ya los hemos trabajado. Sin embargo, lo que también quiero que definamos es introducir un tema que vamos a estar comenzando a trabajar, a ver algunos aspectos que van a ser de mucha importancia para ustedes y que yo espero que les agrade, ¿vale?
Entonces vamos a comenzar el día de hoy con esta parte de la definición de funciones. La definición de funciones nosotros ya la trabajamos, ya estuvimos ahí haciendo algunos ejercicios, de hecho tienen ustedes una tarea pendiente, pero en sí, desde el punto de vista teórico, ¿qué es una función? ¿Vale? La función para nosotros es un bloque de código, ¿ok? Cada uno de estos bloques de código tienen un nombre asociado. Por ahí recuerdan ustedes que empezamos a trabajar, por ejemplo, definir suma y colocábamos nuestros parámetros, ¿no? Este elemento que nosotros colocamos aquí es precisamente el nombre asociado. Ahora, como lo hemos visto, puede o no necesariamente requerir algunos argumentos. Los argumentos como tal son los parámetros que nosotros damos hacia la función. Parámetros o argumentos, quiere decir que son los elementos que nosotros utilizamos para poder ejecutar una función. Por ejemplo, a lo mejor si queremos realizar la suma de dos números, nuestros parámetros, argumentos o también conocidos como atributos, en este caso son precisamente esos dos valores numéricos o esa A y esa B, ¿vale? Lo que es importante recordar es que en este caso, así como lo hemos visto con las estructuras de control, una función también es una sentencia y nos permite ejecutar operaciones determinadas. En este caso, cuando nosotros ejecutamos una función, nos puede retornar o devolver un valor o ejecutar simplemente una tarea, a lo mejor un retardo de tiempo, quizá, a lo mejor nos devuelve precisamente el resultado de alguna operación matemática que nosotros hemos utilizado. Pueden ser diferentes elementos, ¿ok? Y la ventaja de que nosotros utilicemos una función, si recordarán, en algún momento yo les comenté en nuestra sesión anterior, la función la podemos ver muy semejante a una toma de decisión, en donde nosotros teníamos ahí la parte de nuestro if o nuestro else, ¿no? Esto muy particularmente cuando ustedes estuvieron trabajando con la parte de la definición de su función para suma de resistencias en serie o resistencias en paralelo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una toma de decisión y generar, en este caso, un bloque de código? ¿Vale? Lo importante de generar un bloque de código es que cada vez que nosotros lo necesitemos, lo podemos llamar. Recuerden que una función tiene dos elementos. Una es la definición y la otra es el llamado de la función, ¿vale? La definición es donde precisamente nosotros ponemos def, nombre de la función, los atributos y escribimos precisamente todo este bloque de código. Y el llamado es en donde nosotros tenemos posiblemente en nuestro programa principal o como a veces se le llama el main. Ahí nosotros tal vez hacemos, por ejemplo, una variable, aquí voy a poner a, igual a suma, que es la función que definimos, y 4,5, por ejemplo, ¿no? Y ya simplemente nos va a retornar lo que tenga, en este caso, la función. Ahora, dentro de Python, cada función se puede reconocer como una unidad lógica del programa. ¿Esto qué quiere decir? Al decir que es una unidad lógica, nos va a permitir dos tareas importantes. Una, dividir y organizar el código, lo que se le conoce como modulación de la información, y la otra, encapsular el código que es repetitivo, es decir, una reutilización. ¿Vale? Si ustedes se dan cuenta, a lo mejor pueden aplicar en este caso la función que tienen para la suma de resistencias en serie o la suma de resistencias en paralelo en cualquier momento que ustedes lo requieren o lo necesiten. O por ejemplo, las funciones que yo les había comentado que hicieran para que pudiera resolver la parte de la multiplicación de dos matrices. Ustedes simplemente necesitan ahora ingresar esas dos matrices y simplemente pasar los datos a su función, ¿vale? Y lo que están haciendo es precisamente reutilizando su código, ¿ok? ¿Por qué? Porque toda esa información ya está encapsulada y la pueden mandar llamar en cualquier instante
que ustedes quieran trabajar con ella, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Todo bien. Bien, Ok, profe. perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar, ¿vale? Esta es la sintaxis que nosotros ya utilizamos y que ya hemos visto ahí en la forma de cómo utilizar nuestros elementos, ¿ok? Nosotros podemos definir una función simplemente colocando el método def y el return y posteriormente hacer uso de todos los parámetros que sean requeridos. Recuerden que la función no necesariamente puede requerir parámetros, ¿vale? Puede utilizarlos cuando se va a ejecutar alguna función o puede dejarlos simplemente vacíos. Esta es una imagen que encontré en internet, pero me pareció bastante ilustrativa porque tiene precisamente todos los elementos y aquí podemos observar cada una de las partes o cada una de las partes, perdón, de lo que tiene la definición de la función. Nosotros ya la hemos trabajado. Y recuerden que aquí nosotros hemos trabajado precisamente con el formato de def, el nombre, que es un identificador de la función. Posteriormente requiere el uso de paréntesis para englobar los parámetros que pueden ser opcionales, no necesariamente debe de llevar los parámetros y el uso de los dos puntos. ¿Por qué? Porque recuerden que mencionamos que es un elemento estructurado, ¿vale? Al ser un elemento estructurado como la parte de la toma de decisión o los ciclos de iteración requiere el uso de dos puntos, ¿ok? Ahora, recuerden, yo siempre les he mencionado bastante, he hecho hincapié en que existen dos elementos, algo muy importante. Uno, la definición y la otra, el llamado. La definición como tal es la sentencia ejecutable, es decir, toda la parte del código que ustedes tienen para posteriormente ejecutarse. Y la parte del llamado, ¿vale? Es enlazar a ese código, ¿vale? Es decir, en nuestro código principal colocar en qué momento nosotros queremos utilizar la función para que se realice precisamente, haciendo uso posiblemente de los parámetros que se requieren, ¿vale? Pero algo que es importante es que los bloques de la función deben de estar indentados como cualquier bloque de estructura de control. ¿A qué nos referimos con eso? Con este espaciado, ¿no? Esa es la indentación. Y aquí nuevamente defino cada uno de los elementos que se tienen, ¿vale? Y esto viene dado precisamente por la sintaxis que nosotros ya vimos de nuestra función o de la definición de la función. ¿Ok? Pero aquí lo importante es que nunca olviden esta parte. Una cosa es la definición, la otra el llamado a la función. No son los únicos tipos de funciones que nosotros podemos utilizar en Python y esta es la parte importante o algo que aún no hemos conocido o no hemos trabajado todavía, ¿vale? Existen funciones avanzadas. ¿Qué es una función avanzada? Simplemente es una función que puede ejecutarse, ¿vale? Bajo determinados elementos o que ya existe previamente alguna configuración o sintaxis en particular para que se ejecute con una estructura bastante definida. Y en funciones avanzadas, nosotros podemos tener funciones anónimas. ¿Qué es una función anónima? Simplemente, como su nombre lo indica, no tiene ningún nombre. Es decir, que se puede ejecutar sin necesidad de requerir el nombre, ¿vale? Todas estas funciones que nosotros conocemos como función anónima, las vamos a representar o la vamos a utilizar con la expresión lambda dentro de Python. Ahora, ¿qué significa esta parte de la función blanda? La función blanda, que la tenemos acá definida, en realidad es una función de línea que me va a ejecutar un cambio dentro de mis elementos. Por ejemplo, si yo les hubiera encargado, desarrollen una función que regrese, ¿vale? El doble de un número. Posiblemente con lo que hemos visto ustedes harían algo como esto de acá.
defino doble, ¿qué parámetro requiero? Pues el número, ¿vale? Y simplemente recuerdo dejar mi tentación y coloco que el número va a ser igual, o mi resultado, mejor dicho, va a ser igual a el número introducido por el usuario multiplicado por 2, ¿vale? Y posteriormente regreso o hago el retorno del resultado, en este caso, retorno resultado. ¿Y esto qué quiere decir? Que en algún momento un usuario va a poner aquí M, ¿vale? Y va a aplicar doble y va a colocar el número, el 5. Entonces, ¿qué le va a imprimir? En este caso, la salida va a ser un 10, ¿vale? Esta función se puede simplificar y simplemente colocar la definición de la función, con este caso el nombre de la función, el parámetro y haciendo el retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no estoy almacenando como tal el resultado dentro de una variable, simplemente le estoy diciendo que lo retorne con este valor, ¿vale? Es algo que se puede hacer también, no lo hemos hecho, sin embargo, es posible y el tamaño como tal de la codificación es mucho menor. De hecho, cuando tengan funciones que son más sencillas, como por ejemplo encontrar el doble de un número y en general realizar, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, a lo que voy, toda aquella función que ustedes tengan que nada más requiere de resolverse mediante una sola operación, entonces posiblemente puedan hacer esto, definen y regresan el valor sin tener que guardar ese valor en alguna variable en particular. Sin embargo, no es la única forma de hacerlo. La forma más elegante de hacer esta función es utilizando la función anónima lambda, en donde lo que se hace es una transformación. ¿De qué o cómo? ¿Vale? Lo que hace lambda es que transforma el valor que tú colocas al inicio por el elemento que tú tienes posterior. ¿Qué quiere decir? Que si tú aplicas, en este caso, colocas y le dices al usuario, introduce un número y el usuario introduce una m igual a 5, tú puedes colocar aquí una variable que se llame doble y le igualas a lambda, ¿vale? Colocas el número, en este caso tu m, y la vas a transformar a m por 2. ¿Vale? Esto es todavía más sencillo a definir todos estos elementos. ¿Por qué? Porque se ejecuta una sola operación. Entonces solamente transformamos nuestro dato, lo modificamos. Lo que yo tengo en A, conviértelo a lo que tiene B, ¿vale? ¿Alguna pregunta o alguna duda con la función lambda? Por eso se le conoce que es una función en línea, porque simplemente el código se introduce precisamente en una sola línea de código y cualquier otra función, aunque únicamente se realice una operación, requiere por lo menos 2 líneas de código, a diferencia de la función lambda, que únicamente requiere una línea, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con la forma de que nosotros utilicemos la función lambda? ¿Todo bien? Entonces lo único, profe, que hace la función lambda es multiplicar un valor que ingrese el usuario por 2. Lo único que, digamos, la ventaja es que nos ahorra, pues no sé, tal vez bueno, nos hace un código más corto. Hace el código más corto exactamente y a lo mejor puede ser una función que tú no necesites como tal estarla definiendo porque el proceso nada más requiere una operación en general. A lo mejor tú puedes transformar este número por el cuadrado o por la suma de dos valores, ¿vale? Todos esos elementos que nada más es una operación se puede realizar de esta manera y precisamente la idea es que no consumas tantos recursos al generar bastante código. Esa es precisamente la idea de la función lambda. Ok, comprendo, gracias, profe. Por nada, Brandon, ¿vale? Sin embargo, algo que también podemos nosotros utilizar es la contraparte. Hay funciones las cuales se pueden volver a hacer un llamado dentro de la misma función.
¿vale? A eso se le conoce como una función recursiva. Y normalmente la idea es utilizar este tipo de funciones cuando nosotros vamos a hacer alguna iteración sobre algún valor en particular, ¿ok? Esto, como su nombre lo indica, de que es recursiva, quiere decir que se repite. Por lo tanto, si se repite, quiere decir que esa función se llama a sí misma durante algún momento dentro de la propia ejecución. Funcionan de forma igual que cualquier iteración, ¿vale? Es decir, que lo podemos utilizar como si fuese un for, en donde tenemos un iterador y tal vez tenemos aquí un intervalo, un in range, ¿vale? Y tenemos todo nuestro elemento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En este caso, debe de haber una planificación, ¿vale? Dentro de la función para llamarse a sí misma y no tener en este caso una función infinita, porque si no, se puede llegar a tener problemas en cuanto a la ejecución de algún código. Recuerdan que había estructuras de control como el ciclo while, que nosotros lo podríamos ciclar y nunca terminaría la ejecución de nuestro código. Es algo muy semejante con las funciones recursivas, ¿vale? Por ejemplo, el mismo ciclo for que nosotros tengamos, imaginen, cuando nosotros generamos nuestra estructura de control for y en este caso, cuando nosotros trabajamos con ella, hicimos lo que fue un contador descendente, ¿vale? Y este contador descendente lo que hacía era plantear un número y empezar la cuenta, ¿vale? Regresiva para colocar los elementos, pero esto lo podemos establecer también como una función. Los contadores también pueden ser una función. Entonces, en este caso, ¿vale? Podemos definir una función que se llame cuenta regresiva y utilizar un número. Entonces, nuestro número sería un número menos igual a 1. Recuerden que esto de aquí, si nosotros lo colocamos como un comentario, esto es como si nosotros tuviésemos número igual a número menos 1, ¿no? Entonces utilizamos el mismo parámetro, ya está definido porque lo da en este caso el usuario, ingresa y ahora lo que preguntamos es si el número es mayor a 0. Si el número es mayor a 0, entonces, ¿qué se hace? Se vuelve a llamar, en este caso, a la misma función dentro de la función, ¿vale? Y entonces pasamos el parámetro, claro está que aquí ya se modificó este número, a lo mejor el usuario estableció, no sé, un valor de 10, este es el que entra, posteriormente esto se modifica, por lo tanto ahora número vale 9, aquí se va a imprimir un 9 y lo que entra nuevamente es un 9, entonces esto quiere decir que se regresa otra vez a este punto, ¿vale? Entró el 9, ahora se convierte en este segundo punto a un 8, sigue siendo mayor a 0, por lo tanto se imprime ahora un valor de 8 y volvemos a llamar. Y así sucesivamente hasta qué momento. El último sería el número 1. Entró el número 1, ¿vale? Entonces volvemos a llamar la función, regresamos, número menos 1 nos da 0, esta condición ya no se cumple, entonces pasa a nuestro else y posiblemente era una bomba y ahí explotó, ¿no? ¿Vale? Y el llamado a la función simplemente lo que nos pide como parámetro es el número que nosotros queremos utilizar, ¿vale? Solo espero que esto no les dé ideas, que el día de mañana ustedes se dediquen a fabricar bombas, ¿eh? Y si lo hacen, no digan que su profesor de programación les enseñó, ¿ok? Vale. Ahora, en este caso, a lo mejor esto solo es un contador, pero existen funciones matemáticas como la función factorial, que es una función recursiva. Se hace un llamado a sí misma, ¿vale? Porque si ustedes recuerdan el factorial, es lo que nosotros vamos multiplicando el número cada vez que tenemos algún elemento, ¿vale? Y se multiplica por el número anterior. Y entonces así empezamos a realizar nosotros todos nuestros valores del número factorial. Pero en realidad este número factorial pues es básicamente el ir multiplicando o es realizando unos elementos. Por ejemplo, si ustedes quieren el factorial del número 3, esto quiere decir que se multiplicaría 3 por 2 por 1, ¿vale?
Y ya en este caso, el factorial de 3, que se representa así, tendría que ser igual a 6, ¿vale? Entonces, en realidad, si se dan cuenta, es simplemente una multiplicación por los elementos que se van teniendo, ¿vale? Pero para que se cumpla, pues el valor tiene que ser mayor a 1 para que se pueda realizar. Entonces, si el número es mayor a 1, como es este ejemplo, el ejemplo del 3 o el ejemplo del 5 que viene aquí en el llamado, lo que nosotros hacemos es preguntar, ¿es mayor? Entonces multiplicamos, en este caso, el número por el valor, en este caso, del número menos 1, es decir, de 3 por 2, ¿vale? Y lo volvemos a llamar, en este caso. Y se va sustituyendo nuestro número, va haciendo la misma cuenta regresiva, y simplemente lo que van a retornar es el valor, pero con el número ya ahora cambiando su valor original. Pero si se dan cuenta, aquí se vuelve a hacer precisamente ese llamado. Existen muchos elementos, varias operaciones matemáticas que ustedes pueden hacer precisamente el llamado otra vez a su función. De hecho, las funciones que ustedes hicieron para la suma y la resta de elementos o de resistores en paralelo y en serie, las pueden volver funciones recursivas. ¿Cómo? Recuerden que yo les comenté, simplemente pregunten el número de resistencias y qué es lo que yo puedo hacer. Aquí pregunto si mis resistencias, ¿vale? Es mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces yo regreso y vuelvo a hacer el llamado a mi función para que me ejecute la suma, ¿vale? Y así ya no depende tanto de los valores que introduce el usuario, sino simplemente de la estabilidad que nosotros le demos a la función, ¿ok? Ahora, existen elementos o funciones que se le llaman de orden superior, ¿vale? Las funciones de orden superior simplemente es una función que ya está establecida, pero que hace uso de otra función para trabajar. Estas funciones dentro de Python normalmente son los filtros y los mapeos, ¿vale? Y se utilizan generalmente con el uso de la función lambda. Recuerden que la función lambda lo que me hace es que me transforma mi elemento A por mi elemento B, ¿ok? En el caso del filtro, lo que se hace es que necesitamos utilizar una lista o un iterador en una función, ¿vale? Y nos devuelve, en este caso, los elementos filtrados dependiendo de la función que nosotros establezcamos. Es decir, la sintaxis general sería en este caso el filter. Luego sería nuestra función, la función que nos va a transformar los datos, y luego el valor de la lista, arreglo o elemento que nosotros queremos filtrar, ¿vale? ¿Qué significa? Nosotros podemos definir este elemento dentro de Python, una lista que se llama números y posteriormente la vamos a filtrar. ¿Qué quiere decir o qué estoy buscando aquí? Alguien que me diga. ¿Vale? Revisen el código. Me dice filtra los valores de A, ¿vale? Porque utilizo una lambda, porque voy a hacer una función. En realidad, puedo hacer yo un llamado de otra función, pero como es una función rápida, yo lo utilizo con lambda. Entonces, ¿qué estoy pidiendo en esa función? Ahí vámonos por partes para que no nos compliquemos, no se nos dificulte el analizarlo. Mi función lambda número, dos puntos, número, ese signo de porcentaje 5 igual con 0, ¿qué está solicitando? ¿Vale? ¿Cuál es la transformación de esta lambda? Donde yo tengo un número y lo transformo por este elemento, ¿vale? Los está multiplicando. No necesariamente los está multiplicando. Recuerden el símbolo de porcentaje que era para nosotros. Es el operador módulo. ¿Vale? Entonces aquí que pregunto, ¿qué le digo? Cámbiame todos mis elementos de n o de mi a o de mi número, ¿vale? Por todos los elementos cuyo módulo de 5 sea igual a 0. ¿Eso qué significa? Que yo estoy buscando todos
los múltiplos del número 5. Esto es lo que me hace mi transformación. Ahora, como es un filtro de todos estos elementos, el 2, 5, 10, 23, 50 y 33, fíltrame los elementos que cumplen esta condición, ¿vale? Entonces, ya cumple la condición, vamos a verlo. Entra primero el número 2, ¿vale? El número 2, su módulo de 5 es diferente de 0, entonces descartamos el primero. Luego, vamos con la siguiente posición, el 5, su módulo de 5 es igual a 0, ¿sí? Entonces, como salida, ya llevo el primer dato. Ahora voy con el 10, 10 entre 5 a 2, el módulo es igual a 0. Llevo el segundo dato, el 23, su módulo de 5 es diferente de 0, porque nada más cabe 4 veces, sobra un 3, ¿vale? Por lo tanto, lo descarto, voy con el 50, 50 entre 5, ¿vale? Si su módulo es de 0, es una operación que es cerrada, no hay residuo, coloco el 50, voy con el 33, ¿vale? 33 entre 5, no tengo un elemento como tal, ¿vale? Que mi residuo sea 0, por lo tanto, filtré esta lista y mi salida simplemente son estos elementos. ¿Queda claro la función del filtro? Sí, profe. Ok, Sí. por ejemplo, en este caso, si nosotros hubiéramos transformado, utilizar una lambda en donde mi número lo transforme por todos aquellos números que sean impares, ¿qué valores me iba a desplegar a la salida? 3. Bueno, de esta lista, por ejemplo, 2, 5, 10, Ah, 23. Ajá, el 5, ok, el 23 y el 33. exacto, ¿no? Esa es la transformación y ese es el filtro. El filtro está con base a una condición que nosotros establezcamos, ¿vale? Es un poco diferente en el caso de la función de el mapeo. El mapeo, como tal, toma una función también, como tal, la función map sería el uso de una función de transformación y una lista a transformar, ¿vale? Si nosotros utilizamos la misma lista, por ejemplo, de números, aquí le estoy diciendo como resultado, hazme un mapeo. ¿Qué mapeo le estoy pidiendo aquí? Vámonos otra vez por partes. En este caso, mi función lambda, le estoy diciendo que x lo transforme a x por 2, ¿vale? Aquí, ¿qué estamos pidiendo? Alejandra Varela, ¿qué se pide en esta función? Karime, Ale, adelante, Ale. Este, permítame, estoy Recuerda, pensando. Sí, transformo los elementos de A por los elementos de B. pues en sí está multiplicando. Ah, del recuadro rojo dice, o del que Ajá, está del acá recuadro rojo nada más. pues a los valores, le suma 2, ¿no? Algo así. Los multiplica, Ah, ¿vale? Es una sí. multiplicación. Es decir, que estoy transformando, gracias, Ale, los valores por el doble del mismo número, ¿vale? Esa es mi transformación o mi lambda. ¿Qué valores? Los de esta lista, la de números, ¿vale? Y el mapeo significa que yo puedo guardar esto dentro de una variable, por ejemplo, una b, y es b igual al mapeo, por lo tanto, mi salida sería esta b. Yo no filtro valores, simplemente transformo mi lista en una nueva lista que yo puedo almacenar en alguna otra variable. Entonces, aquí recuerden, ¿en qué lista es? La de números. ¿Cómo estaba definida mi lista de números? Aquí la tenemos. El primer valor es 2, entonces entra y lo cambio a 2 por 2. ¿Esto qué quiere decir? Que mi primer elemento es un 4, ¿vale? Segundo elemento, entra un 5, se transforma a 5 por 2, ¿vale? Entonces el segundo elemento es un 10.
Tercer elemento entra, es el 10 y se transforma a 10 por 2, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos un 20 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la salida que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Alguna pregunta o alguna duda respecto a estos elementos? ¿Le podemos pedir directamente al usuario que los ingrese o lo tenemos que hacer aparte? En este caso, el usuario los puede ingresar, pero los tienes que escribir tú primero o almacenar en la lista para que tú los puedas ejecutar, porque en la sintaxis sí te pide que ya esté definida la lista que vas a transformar, ¿vale? Es decir, primero necesitarías que el usuario te dé todos los elementos y posteriormente hace la transformación. Gracias, profe. No, Entonces le al contrario. pedimos, profe, en ese caso, pedimos los valores al usuario y Ajá. no sé, podemos definir lista 1 igual a valores de A, B, C, que son los que le pedimos al usuario, y luego esa lista la introducimos aquí. A la función blanda. Exactamente, puedes hacer eso. De ¿Vale? acuerdo. Sí. Muy bien. O la otra es que vayas utilizando la lista que tú definiste, por ejemplo, lista 1, ¿vale? La defines como vacía y ya después la vas llenando, ¿no? Recuerda que hay muchas formas de ir llenando la lista y puedes utilizar el método append con el valor que te dé el usuario. Pero ya una vez que terminó de ingresar los valores, ahora sí haces tu mapeo de la función, ¿vale? Ahora, nada más esta cuestión, no olvidemos sobre qué elementos podemos hacer el mapeo, ¿ok? Lo hacemos sobre listas. ¿Qué pasa si yo tengo entonces una tupla? Yo tendría que transformar esa tupla hacia una lista con mi método requerido, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, que en una tupla estos elementos tienen una secuencia que es inmutable, es decir, que no cambia. Y en el caso de lo que nosotros tenemos acá, las listas, ¿vale? Estos elementos sí son de longitud variable, por lo tanto, yo puedo hacer transformación sobre estos elementos. Esta nota simplemente la tomé de los apuntes que ya teníamos nosotros o que hemos revisado, pero la intención de tenerla nuevamente aquí es que recordemos esa parte, ¿vale? En que los elementos en una tupla no pueden cambiar su longitud y en el caso de la lista sí cambian su longitud. Por lo tanto, yo sí puedo hacer la transformación sobre alguna lista, ¿vale? ¿Dudas, preguntas respecto a las funciones? ¿Vale? A manera de resumen de este tema, nosotros tenemos funciones que nos permiten de manera general modular o repetir código, ¿vale? Y recuerden siempre los dos puntos importantes. Una cosa es definir la función, otra llamar la función, ¿no? El primero es con el def y nuestro nombre de la función. El segundo es utilizando el nombre de la función y el parámetro o parámetros que requerimos. Funciones avanzadas, nosotros tenemos la función lambda, que es una función de línea, ¿vale? O una función de transformación. Mi elemento A lo transforma a mi elemento B, ¿vale? Y esto es la salida que me entrega esa transformación. Dentro de las variables, perdón, de las funciones, nosotros tenemos funciones recurrentes, las que se llaman a sí mismas. Pueden tener retorno o no tener retorno de valor, depende de lo que nosotros queramos realizar. Y funciones de orden superior son funciones de filtrado, ¿vale? Una disculpa por mi tableta. Y de mapeo, ¿vale? Estas funciones, recuerden, podemos transformar datos que nosotros hemos utilizado dentro de una función lambda para poder tener una condición y modificar los datos o simplemente generar una nueva lista o un nuevo elemento. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, si queda todo claro. ¿Vale? Con esto estaríamos cerrando ahora sí la parte de nuestros temas de funciones. ¿Ok? ¿Vale?
Y por ahí nada más les voy a dejar tal vez algún ejercicio, todavía no lo planteo, pero les voy a plantear un ejercicio para que ustedes puedan utilizar estas funciones y puedan estar trabajando o desarrollando los elementos que acabamos de ver. ¿Ok? No sé si alguien tenga preguntas, dudas. Por el momento no, profe. Todo Ok, bien, profe. perfecto. Para pasar a nuestro siguiente tema, ¿vale? Pero vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos para que se despejen, no se saturen con información y ahorita continuamos con nuestro siguiente tema y ya vamos a empezar a ver otras cuestiones dentro de Python, ¿ok? Como lo es el manejo de datos, ¿vale? Pero vamos a hacer un descanso. Yo tengo 7:42, 7:50 continuamos, ¿ok? Recording stopped. Sí, profe, gracias. Muy bien.
¿Listo? ¿Ya están por acá? Sí, profe, aquí estamos. Ok, perfecto. Recording in progress. Muy bien, en esta segunda parte de nuestra sesión del día de hoy, quiero que trabajemos o que hablemos de un tema que es algo importante, ¿vale? Que es el manejo de datos o de información dentro de Python. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con dos aspectos muy importantes dentro de Python. Uno, que es la parte del cómputo matemático, ¿vale? Estamos hablando de nuestra librería de NumPy. Y otra, que es la visualización de los datos, nuestra librería de Matplot, ¿vale? Estos elementos son importantes para trabajar con cualquier tipo de información, cualquier tipo de dato. Pero existe otra librería que también es de las librerías básicas de Python que tiene un potencial muy grande para trabajar con lo que en la actualidad se lleva a cabo, como lo es la ciencia de datos o la minería de datos o minería de la información, ¿vale? Esta librería es la librería de pandas, así se llama. El nombre como tal es muy fácil de recordar, ¿vale? A lo mejor todos pensaron en un osito ahí muy tiernamente, pero la realidad es que el nombre no surge por ningún animal, sino la realidad es que se divide o podemos dividir nosotros esta palabra y es el acrónimo en realidad pandas de panel data, lo que también se conoce como datos panel. ¿Qué es un dato panel? Un dato panel es un conjunto de observaciones captadas durante algún cierto determinado tiempo. ¿Qué quiere decir? Todo elemento que se está estableciendo mediante un valor tabular que tiene alguna categoría, ¿vale? Puede tener algún registro y ese registro nos va a permitir a nosotros identificar posiblemente algún dato de interés para poder hacer una proyección, para poder obtener parámetros, para poder obtener quizá algunos patrones de repetición o simplemente para poder guardar la información de algún elemento en particular. Por ejemplo, en su caso, que están en sistemas inteligentes y eh, también en energéticos sustentables, a lo mejor el día de mañana ustedes van a desarrollar una compañía, una empresa que se dedica al suministro de servicio eléctrico por diferentes tipos de energía sustentable, a lo mejor energía nuclear, eólica, a lo mejor energía hidráulica, ¿vale? Dependiendo del tipo de energía que ustedes utilicen y tal vez cada una de esas energías es cada una de estas categorías. Y a lo mejor cada registro que ustedes tienen o cada fila, que ahora lo conoceremos como registro, ¿vale? Es la información de algún cliente al que ustedes le están ejecutando o le están brindando algún servicio, como lo es en este caso, ¿vale? Esto nos sirve, por ejemplo, cuando hablamos en cuestiones financieras, porque realmente este término de dato panel surge desde los términos de economía, en donde se pueden realizar, por ejemplo, proyecciones de venta, ¿vale? Las proyecciones de venta son un punto importante dentro de cualquier organización y les permite trabajar o tabular, por ejemplo, por periodos, en este caso por mes, pero cada categoría a lo mejor ustedes la pueden definir por años de trabajo o, en este caso, años de servicio que tiene su compañía. Y con con esta base de datos o esta información, ustedes pueden realizar quizá lo que sería una estimación, en este caso, la proyección de ventas, que no es más que realizar una regresión con la información que se tiene. ¿Vale? A lo mejor ustedes recordarán ahí, por ejemplo, en algún momento hablar de regresiones lineales o regresiones polinomiales, dependiendo de la información o la cantidad de datos que ustedes tengan. Esta cuestión de trabajar con datos panel es muy importante, como les mencionaba, para la parte de la ciencia de datos, también para introducir lo que es el machine learning, el deep learning y de todo esto, ¿vale?
también la parte de la inteligencia artificial, que ustedes llevarán más adelante una materia en donde se profundizará en todos estos aspectos. No profundizaré en algunos términos ni demás, simplemente es importante que ustedes mencionen o que identifiquen esta parte, ¿vale? Del manejo de los datos. Ahora, Pandas, que es la biblioteca del análisis de datos, del inglés Python Data Analysis, nos puede manejar diferentes tipos de archivos, archivos CSV, archivos TXT o directamente trabajar con bases de datos en SQL, ¿vale? Y todo lo transforma a un objeto. Recuerden que Python es un lenguaje orientado a objetos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos transforma los conceptos de la realidad a un concepto virtual por medio de un objeto. Y en el caso particular de Pandas o del análisis de datos, todo lo conlleva hacia filas y columnas, ¿vale? Es decir, que lo transforma a un marco de datos. Ese marco de datos recibe el nombre de data frame, ¿vale? Y es muy parecido a cualquier software estadístico como una tabla, ¿no? En realidad, lo que acabamos de mencionar es que en este momento todas estas tablas que nosotros tengamos no las vamos a nombrar como bases de datos, ya que las bases de datos tienen características propias. No las vamos a nombrar tablas porque la tabla dependerá precisamente de algunas cuestiones estadísticas o elementos, ¿vale? Si no, lo conoceremos como un DF, un data frame, ¿vale? En realidad, este data frame puede ser precisamente algún elemento que proviene de una base de datos, ¿vale? Y para llamar nuestra librería como tal, recuerden, tenemos que hacer la importación de la librería, utilizando el método import, el nombre de nuestra librería y un identificador. En este caso, la librería de Pandas siempre se llama o se utiliza con el método de PD, ¿vale? Ahora, dentro de toda esta información, nosotros tenemos que saber qué es lo que se va a hacer con los datos. Y de aquí surge algo que se conoce como el ciclo de vida de los datos, ¿vale? El ciclo de vida de los datos surge cuando nosotros tenemos la información a trabajar, es decir, una base de datos, un data frame o un dataset. ¿Qué es un dataset o cómo se diferencia de un data frame? El dataset es también conocido como un subframe, que quiere decir que es una base de datos resumida u obtenida de mi data frame original. Posteriormente, lo que se realiza en ciencia de datos es una limpieza de la información. ¿Qué quiere decir? Reviso si hay datos duplicados, si hay datos nulos, ¿vale? Y esos elementos posiblemente no me sirven. Por lo tanto, yo aquí hago una limpieza para eliminar estos datos. Y posterior a esa limpieza se empieza realmente lo que sería la minería de la información, ¿vale? La minería de datos, en donde yo realizo una exploración y una extracción de la información para que con base a toda esa extracción de la información yo pueda generar una visualización de mis datos. Ahora, si se dan cuenta, a nosotros nos falta, en este caso, trabajar un poquito con esta parte de los datos, es decir, aquí vamos a utilizar nuestra librería de pandas, aquí también vamos a utilizar un poco la librería de pandas, pero también puede que necesitemos nuestra librería de NumPy para hacer algún procesamiento matemático, estadístico, ¿vale? Y lógicamente para visualizarlo nosotros utilizamos nuestra librería de graficación. Por lo tanto, si se dan cuenta, nuestras librerías son útiles para aplicaciones en ciencia de datos. Por eso es que es muy importante el que ustedes sepan manipular toda esta información. Las prácticas que hemos dejado de indexado de elementos, el uso de estructuras de control, ¿vale? Y todos esos elementos son importantes que ustedes los lleven a cabo dentro de la programación para cuando estén analizando datos o estén analizando información, puedan aplicar todo lo que ustedes conocen precisamente de la programación, ¿vale? ¿Cómo surge este ciclo de vida de datos de la ciencia? Se vuelve un ciclo o se le conoce como ciclo
Porque lo que se hace es definir primero un problema. Se plantea un problema y con base en ese problema se empieza a realizar toda la parte de la limpieza, extracción de los datos y aplicar ciencias o técnicas, perdón, de machine learning, ¿vale? O de estadística descriptiva, dependiendo de la información que se tenga. Y posteriormente, lógico, la parte del modelado, despliegue y administración de la información nos muestra o nos habla de cómo visualizamos nosotros los datos. Y una vez con esa visualización, nosotros podemos volver a definir un problema y por lo tanto se vuelve cíclico. Entonces, la ciencia de datos o la ciencia que estudia los datos básicamente es aquella que nos permite hacer el manejo de la información o el manejo de los datos, desde su adquisición, su limpieza, su visualización, hasta la automatización de la información, donde aquí ya entra la parte del aprendizaje profundo o el famoso deep learning, ¿vale? O también parte del machine learning o aprendizaje máquina, dependiendo de la información que ustedes quieran realizar, y también la generación automática de reportes con toda la información que ustedes tienen. Y ahí nosotros vamos a ver cómo generamos archivos PDF, ¿vale? Desde Python, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? No, profe. Vale, ok, muy bien. No, profesor, hasta ahora todo claro. Perfecto, vamos a continuar entonces. Vale, ¿qué se hace en cada uno de los elementos o cada uno de estos pasos? ¿Cuál es lo importante o cuál es la importancia que se tiene de identificar la información? El manejo de datos, la parte del tipo de datos en pandas o los datos panel, que es la información a trabajar, recuerden que puede estar estructurada como si fuese una tabla, ¿vale? Como por ejemplo, en este caso, tener información de diferentes empresas a las cuales ustedes les ofrecen algún servicio. Esta empresa, claro está, que va a tener registro de la identificación o un número de identificación de cada uno de sus proveedores posiblemente. El nombre también, ¿vale? Y las ventas posiblemente que se han generado en cada uno de los datos, cuánto porcentaje ha tenido de crecimiento, las unidades que se venden normalmente, ¿ok? Y también establecer fechas como meses, días y años de operación, ¿vale? Se puede tener un dato así completamente o se pueden tener lo que se conoce como modelo relacional, ¿vale? Un modelo relacional es cuando nosotros tenemos más de una tabla de datos que pertenecen o que pueden ser extraídos para la misma información y ahí empezar a correlacionar los datos o correlacionar la información. Por ejemplo, piensen ustedes en una empresa, ¿vale? En este caso, una empresa bancaria que tiene registrada la información de algún cliente. Este cliente va a tener un número de cliente de identificación. Lógico, ustedes van a tener aquí el nombre, posiblemente los datos del domicilio, ¿vale? De dónde vive el cliente. Y esta sería una base de datos de información general del cliente. Por eso la nombramos aquí como tabla del cliente, ¿vale? Pero asociado a ello, cada uno de estos clientes, si estamos hablando de una empresa bancaria, puede ser que si está registrado es porque tiene un número de cuenta, ¿vale? Y entonces ese número de cuenta con su respectivo saldo está asociado precisamente a cada uno de estos clientes que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo de dos bases de datos aparentemente diferentes hacer una correlación a partir de algún elemento. ¿Ok? Y ahí es donde se empieza a trabajar con datos correlacionales o con modelo correlacional, ¿vale? En este caso sería el inciso C, que a esta tabla se le conoce como impositor, ¿vale?
¿A qué se refiere? Básicamente a nuestro modelo relacional. ¿Qué valor me permite a mí relacionar estos dos data frame? ¿Por qué? Porque este es un data frame o una base de datos que contiene toda la información del cliente, ¿vale? Es decir, de datos personales. Pero tenemos un segundo data frame que me da toda la información de las cuentas bancarias que tiene cada uno de los clientes. Por lo tanto, yo puedo relacionar el identificador quizá del cliente con la cuenta que tiene relacionada. O a lo mejor yo puedo relacionar este identificador de cliente, pero directamente con el saldo que se tiene. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los sistemas de información que tienen o que se visualizan, ¿vale? Lo que se hace es que dentro del equipo del registro, la empresa bancaria tiene todos estos datos o todas estas tablas, pero al colocar únicamente el identificador del cliente, en automático le puede decir qué saldo tiene, ¿vale? Claro está que tal vez este identificador de cliente puede tener más de una cuenta. Por lo tanto, ahí pueden definir un nuevo problema y se genera precisamente toda esta secuencia del ciclo de vida de los datos. Ahora, en el manejo de datos o de la información, cuando hablamos de una limpieza, nos referimos a hacer una primera visualización o una primera exploración de los datos. Saber qué tipo de dato voy a trabajar, si es un valor que es numérico, y si es numérico, si es un valor entero o si es de punto flotante, ¿vale? O a lo mejor estoy trabajando con un tipo de dato de cadena. Pero los tipos de dato cadena en pandas, todo se va a conocer como objeto. No existe el tipo de dato carácter, ¿vale? Y tampoco el tipo de dato cadena. Aquí es un dato tipo objeto, simplemente. Y dentro de la limpieza, ahora ya sé qué tipo de dato va a trabajar, entonces yo puedo eliminar los datos nulos, los incompletos, los duplicados, ¿vale? O puedo hacer una transformación de los datos o una corrección de la información que pudiera yo necesitar, ¿vale? Después que ya hicimos esa limpieza, empieza ahora sí como tal lo que sería el análisis de la información, ver que los datos estén correlacionados, generar algún análisis estadístico, verificar algunos patrones de información, ¿vale? Extraer la información que yo necesito para generar mis reportes, ¿ok? Y posteriormente quizá aplicar algoritmos de machine learning o de aprendizaje máquina para después generar mi automatización del proceso. Y en esa automatización del proceso es lo que les digo, donde las personas encargadas a lo mejor simplemente revisan un número de identificación y con ello pueden desplegar toda la información de manera automática de toda la correlación que existe con ese número y todas las bases de datos de la empresa, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Vale. Ok, perfecto. Finalmente, cuando... Sí, adelante. Entonces todos los datos de, bueno, de estos de pandas son ingresados por nosotros o por el usuario. O sea, como tal no hay como, o sea, no es como un tipo Excel, o sea, tenemos que ingresar los datos y acomodarlos en el panda. Podemos hacerlo de las dos formas. De hecho, Diego, podemos nosotros trabajar con datos que ya estén, por ejemplo, en Excel, o lo más recomendable es trabajar con datos de tipo CSV. Es decir, tú ya vas a tener tu tabla, ¿vale? De hecho, yo les voy a pasar ahí algunas bases de datos para trabajar con ellas, ¿ok? Y simplemente empezar a trabajar con ellas. La otra es que tal vez tú tienes datos que generaste de algún procesamiento matemático con tu librería de NumPy, ¿vale? Y con la misma librería de pandas, tú empiezas a generar tus categorías, le das el nombre a esas categorías, ¿ok? Y aquí ya tienes todos tus datos o la correlación de los datos o de la información. Entonces, con toda esa correlación de los datos o información, ahora sí tú puedes generar tu tabla y de esta tabla la puedes exportar quizá hacia Excel o guardarlo como un archivo CSV para trabajarlo después. Es lo mismo, o sea, puedes ir de un lado hacia otro,
¿vale? Con todo este tipo de información. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. No, de qué, al contrario. ¿Vale? Finalmente, esta parte de la visualización de los datos es precisamente parte de lo que preguntó Diego. Lo puedo visualizar mediante una tabla que yo guarde o exporte posteriormente, o lo puedo visualizar mediante gráficos, ¿no? A lo mejor un gráfico de barras pudiese ser de nuestro interés, a lo mejor un gráfico de dispersión, dependiendo de la información que ustedes tienen, o a lo mejor un histograma, no lo sé, dependiendo de la información que tenga nuestra base de datos. Pero la parte importante de la visualización de los datos es generar un resumen visual para generar nosotros un reporte que puede ser de interés dentro ya de la organización o de la empresa que está dedicada a manipular los datos o la información que ustedes estén tratando, ¿vale? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Yo sé que son varios conceptos los que se vieron el día de hoy. Algunos ya los trabajamos, que fue la parte de las funciones, pero con los nuevos conceptos que estamos viendo del manejo de datos, posiblemente sé que ahorita pudieran tener algunas dudas, algunas preguntas, pero el día de mañana ya vamos a empezar a hacer alguna práctica con toda esta información. Entonces, ya va a quedar un poquito más claro qué se hace de estos 4 pasos de obtener la información, limpiarla, extraerla y visualizarlo. Y lo vamos a ir viendo cómo se hace poco a poco dentro de Python, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Si no es así, por mi parte, el día de hoy sería todo, chicos, y nos veríamos el día de mañana, ¿vale? Cuídense mucho y que Dios les bendiga.